Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si son nuevos por aquí, me presento, soy y este es el lugar donde exploramos el fascinante mundo del espectáculo, las noticias del corazón y por supuesto, todos esos dramas que nos tienen pegados a la pantalla. Y si ya son parte de esta comunidad, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando fuerte en las redes sociales y en los titulares de la prensa del corazón turca, la supuesta enemistad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de química en pantalla, de risas y de una conexión que traspasaba el televisor. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Es cierto que ya no se pueden ni ver? ¿Hubo un antes y un después de *Erkencicus*? Vamos a desenmarañar este culebrón juntos. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Es gratis, súper fácil y les asegura no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, si les gusta el tema de hoy, denle un buen like al vídeo para que yo sepa que quieren más contenido como este. Suscríbanse, por favor. Nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles información fresca y entretenida. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Demet y Can, como todos sabemos, explotó durante el rodaje de *Erkencicus*. La serie fue un auténtico fenómeno, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su éxito arrollador se debió en gran medida a la innegable química entre los protagonistas. Can Yaman con su carisma arrollador y su físico imponente y Demet Özdemir, con su talento natural y su belleza radiante, encajaron a la perfección. Su romance en la pantalla se sentía real, palpable, y eso hizo que la audiencia se enganchara desde el primer momento. Obviamente este éxito desató rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Los fans, ilusionados, querían creer que su amor en la serie se había trasladado a la vida real. Y para ser sinceros, durante un tiempo, tanto Demet como Can alimentaron un poco esa fantasía. No confirmaban ni negaban nada, pero sus interacciones en las redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y la forma en que se trataban dejaban entrever que había algo más que una simple amistad entre ellos. Recuerdo vívidamente esos momentos en las alfombras rojas, las entrevistas donde se complementaban el uno al otro, las fotos detrás de cámaras que compartían en Instagram, todo parecía apuntar a una relación más profunda. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad es mucho más compleja que la ficción. A medida que la serie avanzaba y la presión mediática aumentaba, comenzaron a surgir las primeras tensiones. Según algunas fuentes, la personalidad fuerte y a veces un poco arrogante de Can Yaman chocaba con la actitud más relajada y tranquila de Demet Özdemir. Además, los constantes rumores sobre su vida privada y la intromisión de los paparazzi empezaron a afectar su relación. No olvidemos que el acoso mediático puede ser asfixiante, especialmente cuando se trata de figuras públicas jóvenes que intentan navegar sus carreras y su vida personal al mismo tiempo. Cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado, y eso, inevitablemente, genera estrés. El punto de inflexión, según muchos, fue después de la finalización de *Erkencicus*. Can Yaman se mudó a Italia para trabajar en otros proyectos, mientras que Demet Özdemir se quedó en Turquía, enfocándose en su carrera como actriz y bailarina. La distancia obviamente no ayudó a mantener viva la llama, si es que alguna vez existió. La vida de un actor es itinerante por naturaleza, pero esa separación física, sumada a las tensiones previas, creo que fue determinante. Pero la verdadera bomba explotó cuando Can Yaman hizo algunos comentarios que fueron considerados sexistas y despectivos hacia sus compañeras de trabajo, incluyendo, supuestamente, a Demet Özdemir. No voy a repetir aquí las palabras exactas, porque algunas de ellas fueron bastante fuertes y no quiero ofender a nadie. Pero básicamente se le acusó de reducir el trabajo de las actrices a su atractivo físico y de insinuar que el éxito de *Erkencicus* se debía únicamente a la química sexual entre él y Demet. Fue una declaración desafortunada y para muchos, imperdonable. Creo que minimizó el arduo trabajo de todo el equipo, especialmente el de Demet, que se entregó por completo al personaje de Sanem. Estos comentarios generaron una gran controversia en Turquía y a nivel internacional. Demet Özdemir, por supuesto, no se quedó callada. Aunque no respondió directamente a Can Yaman, publicó varios mensajes en sus redes sociales que fueron interpretados como una indirecta hacia él.
En estos mensajes, Demet defendía el trabajo de las mujeres en la industria del entretenimiento y criticaba el machismo y la misoginia. Su postura fue clara: no iba a tolerar ese tipo de comentarios y defendería la valía de las mujeres en su campo. Era un mensaje sutil pero contundente, un llamado a la reflexión sobre la importancia del respeto y la igualdad en el mundo del espectáculo. A partir de ahí, la relación entre Demet y Khan se enfrió por completo. Dejaron de seguirse en las redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos y, en general, se distanciaron por completo. Los fans, desilusionados, tuvieron que aceptar que su pareja favorita de la televisión ya no era tal. La magia se había roto y la ilusión de un romance real se desvaneció por completo. Fue un golpe duro para muchos que se habían enamorado de su química en pantalla. Ahora bien, ¿es cierto que Demet ataca a Khan? ¿Él es el problema? Esa es la pregunta del millón. Bueno, yo no diría que hay un ataque directo por parte de Demet. Más bien, lo que hay una decepción profunda y un resentimiento justificado hacia Khan Yaman por sus comentarios y su actitud. Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran integridad, y no está dispuesta a tolerar comportamientos machistas o irrespetuosos. Su silencio a veces es más elocuente que 1000 palabras. Creo que ha optado por la dignidad y la discreción, enfocándose en su propio crecimiento personal y profesional. Además, es importante recordar que Demet Özdemir ha seguido adelante con su carrera, cosechando éxitos tanto en la televisión como en el cine. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Demet ha demostrado su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones genuinas. Su trayectoria ascendente es un testimonio de su talento y dedicación. Khan Yaman, por su parte, también ha continuado trabajando, aunque su carrera ha tenido altibajos. Ha incursionado en el mercado italiano, participando en series y proyectos ambiciosos. Sin embargo, la sombra de la controversia siempre ha estado presente, y creo que ha tenido que trabajar más duro para limpiar su imagen y demostrar su valía como actor. En los últimos meses, han surgido algunos rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Khan. Algunos medios han publicado fotos de ellos en el mismo lugar, aunque no se les ha visto juntos. Otros han especulado con la posibilidad de que estén trabajando en un nuevo proyecto juntos. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado. Estas noticias siempre generan revuelo entre los fans, que anhelan verlos juntos nuevamente. Pero como siempre, es importante tomar estas informaciones con cautela y esperar a confirmaciones oficiales. Personalmente creo que es poco probable que Demet y Khan vuelvan a ser amigos, al menos no en el corto plazo. La herida que dejaron los comentarios de Khan es profunda y creo que Demet necesita tiempo para sanar y seguir adelante. Además, ella está en un momento muy bueno de su vida y no necesita dramas ni controversias. Demet ha construido una carrera sólida y se ha convertido en un referente para muchas mujeres jóvenes. No creo que esté dispuesta a arriesgar su imagen y su estabilidad por una reconciliación que en este momento parece improbable. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe, tal vez en el futuro Demet y Khan logren superar sus diferencias y trabajar juntos nuevamente. Pero por ahora, creo que es mejor dejarlos seguir sus caminos por separado. Creo que ambos necesitan tiempo y espacio para crecer y madurar, tanto personal como profesionalmente. Quizás en el futuro la distancia y el tiempo les permitan ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman fue mucho más compleja de lo que parecía. La presión mediática, las personalidades diferentes y las expectativas del público jugaron un papel importante en su dinámica. Segundo, que los comentarios de Khan Yaman generaron una gran controversia y dañaron profundamente la relación entre ellos. Es importante recordar que las palabras tienen poder y pueden tener consecuencias devastadoras. Y tercero, que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente que ha sabido superar los obstáculos y seguir adelante con su carrera. Su resiliencia y su determinación son un ejemplo para muchos. En resumen, el problema entre Demet y Khan reside principalmente en las declaraciones controvertidas de Khan, que fueron percibidas como sexistas y irrespetuosas hacia Demet y otras compañeras de profesión. Esta situación generó un distanciamiento marcado y una ruptura de la buena relación que existía entre ellos. Aunque el tiempo dirá si alguna vez habrá reconciliación, por ahora, la tensión persiste.
Y es una tensión que se siente en el aire cada vez que se mencionan sus nombres juntos. Y ahora, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis del culebrón entre The Method de Mir y Can Yaman. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que cada uno puede tener su propia opinión sobre el tema. Es importante tener en cuenta que solo conocemos una parte de la historia, y que la realidad detrás de las cámaras puede ser mucho más compleja de lo que imaginamos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman se equivocó al hacer esos comentarios? ¿Piensan que The Method de Mir tiene razón en estar molesta? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me interesa mucho conocer sus perspectivas y generar un debate respetuoso sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, le den like al vídeo y lo compartan con sus amigos. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima.